historia es el de productor de televisión. Yo estoy haciendo fila en el Ministerio de Educación Pública para ver si me habían hecho un traslado. Yo estaba como profesor de matemática en Curridabat y estaba la propuesta de un traslado a San Pablo de Heredia. Haciendo la fila, me topo a un ex profesor mío, que es Jorge Madrigal, que lo aluden en algún momento, ¿verdad? También es una persona interesante de consultar, pero sí, para efectos de posterior al 77. Eso fue en el 78. El canal tenía abierto, había hecho la transmisión famosa con los Reyes de España el 15 de septiembre. Y a mí en octubre, un 10 de octubre, una cosa así, Jorge Madrigal me toca en el ministerio y me dice: Mario, qué dicha que te veo. Dice: fíjate que necesitamos una persona que vaya a hacer programas de matemática a Canal 13. Y yo pensé en vos, te interesaría. Yo había hecho algunos eventos, digamos, en Turrialba, donde yo estuve. Hice una exposición que el periódico le dio mucha pelota en ese momento. No sé cuál medio fue, pero fue porque hicimos una exposición de los teoremas de matemática, pero en madera. Imagínese usted, todo el colegio era muestras de teoremas de matemática. Y en Curridabat yo también había hecho una exposición muy bonita, y entonces también se había publicado en el periódico. Eso hizo que Jorge Madrigal, que además me tiene un aprecio, se fijara en mí y me sacara de esa fila, porque yo le dije: yo de televisión no sé nada, pero sí me lleva. Porque entonces me mete a una oficina donde me hacen el nombramiento. Me dicen: a partir de mañana ya usted no es profesor, sino es productor de televisión en Canal 3. ¡Qué rápido! Eso, sí, rapidísimo. Yo siempre he dicho que es el título más rápido que yo he obtenido. Y entonces yo llego a Canal 13 a finales del 78, un mes después de que el canal abre, para decir así, ya empiezan las transmisiones propias, ¿verdad? Pero un momentito, usted me dijo que se dio la transmisión de los Reyes de España. Un mes después, en octubre, lo contactan. Estamos hablando del año 77. No, entonces estoy equivocado. Posiblemente fue un año y un mes después, porque yo llego a Canal 13 en el 78. ¿En qué? Entonces, No recuerda. Es que yo no me acordaba la transmisión de los Reyes de España en octubre. Por eso le digo que un mes después, entonces más bien del ingreso de Don Oscar y de las transmisiones ya. Perfecto. Sí, pero entonces yo, en toda esa etapa que ellos vivieron, tanto es así que yo llegamos, Nidia Rodríguez y yo, Jorge Madrigal y yo, éramos los tres que llegamos para hacer un programa que se llamaba Apoyo Educativo por Televisión. Claro. Después después llega Vera, después llega otro compañero que ahorita no me acuerdo el nombre de este muchacho, en estudios sociales. Y digamos así, después fue el programa continuó. Yo en el 84 exactamente, para quitarme antorcha, porque fue así, era como, ya en el 83 había un interés de quitarme el programa, porque de alguna manera yo había ganado mucha imagen personal, sin que yo me lo propusiera y sin interesarme tampoco. A mí esas cosas no van conmigo, pero se estaba dando que la gente llegaba mucho al canal a buscar a Mario Arguedas, porque el programa Antorcha tenía un impacto. Yo siempre lo digo de una manera muy simple: el programa empieza un viernes del 80, ¿verdad? Y en la primera etapa yo escogí 8 colegios que se apuntaron conmigo a iniciar el proceso. Y en la primera etapa tuve que regalar lapiceros que una amiga mía me regaló. Bueno, pero espere, porque eso me lo tiene que contar despacito, lo de Antorcha. Sí. Me estaba diciendo que entonces para quitarle Antorcha lo pasaron de director. No, me mandan al Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la Comunicación con Francisco Gutiérrez, para que yo ayude haciendo un programa que se llamaba, un proyecto más bien, que tenían, que grababan, que eran los festivales de la expresión popular. Ajá, sí, que no los conozco, por cierto. Ese proyecto era un proyecto interesante, alguien lo financiaba, no sé quién, y fue interesante para mí, porque yo, cuando fui a los pueblos, empecé a ir a los pueblos, y empecé a darme cuenta que los pueblos tenían una cultura
Herencias, sí. Programa herencias. Sí, porque solo tengo en 3 aspectos, digamos, antorcha, franja de apoyo educativo y herencias. Al respecto le digo que ya, digamos, tengo como la parte técnica, digámoslo así, porque ya entrevisté a Cavallini. Y él, de hecho, es el que me refiere a usted, entre otras personas. Entonces, que tenemos herencias, que herencias no está dentro de mi marco de estudio, pero lo voy a incluir porque me parece que es un material sumamente importante y ya tengo la parte que me dio Cavallini y me gustaría ampliarlo con lo suyo. Entonces, si a usted le parece, tenemos antorcha y tenemos la franja educativa. Sí, correcto. Entonces, si le parece, empezamos con la franja educativa. Sí, correcto, perfecto. Está bien. Sí, bueno, apoyo educativo, yo llego a hacer programas de matemática en IDIA, en estudios sociales. Jorge llegó también en matemática. Voy a decir algunas cosas que tal vez no es importante transcribirlas, pero digamos que cuando yo llego sin ningún conocimiento de televisión, nada, cero. Es que hoy todavía los muchachos tienen tanta tecnología en la casa que pueden hacer muchas cosas que las televisoras hacen. En mi época, lo único que había en las casas eran televisores. Entonces yo llego con cero conocimiento. Tanto así que hay un compañero, Luis Abarca, que yo lo estimo mucho, que Luis Abarca me jugó una broma para demostrar a los compañeros que yo no sabía nada de televisión. Y sacó una expresión muy interesante. Se rieron de mí porque me mandaron a traer tracking, ¿verdad? Que era en ese tiempo el tracking, como eran cintas, ¿verdad? De cassette. De pronto las cintas se aflojaban un poquito, entonces había una perilla que track, que lo que hacía era tensar ¿verdad? Para mejorar. Pues a mí me dieron una bolsa para que yo fuera a traer tracking donde el técnico. Me dijeron, vaya a ir al técnico que me mande un poquito de tracking. Yo cogí la bolsa y me fui. Cuando iba de salida me di cuenta que todos los compañeros se levantaron para verme. Y yo dije, me están vacilando. Entonces me devolví y le dije, yo no sé qué es tracking, pero sé que no debo irlo a pedir. Y se rieron, y entonces Luis Abarca dijo una expresión muy interesante. Dijo, ven, que el que sabe, sabe, y el que no sabe es profesor. Fue interesante para mí porque yo entendí que ellos eran técnicos, eran muchachitos jóvenes, técnicos, no tenían título universitario, y yo, por tener título universitario, tenía un muy buen salario, ellos no. Entonces había una molestia, de alguna manera, supongo yo lo leo así. Pero lo interesante de esto es que eso hizo que yo me metiera a recibir cursos de todo. Es decir, yo pude haber llevado solo los cursos de producción, que eran los que me correspondían, con los técnicos que había de Radio Televisión Española, y después gente también del canal, ya que se había fogueado muy bien, como Germán López, recuerde, este muchacho, ¿cómo se llamaba? En Iluminación, que ahí me lo topo y gozo mucho con él, disfruto mucho. El que tiene un restaurante en San Isidro, en San José, en la zona de San Isidro, ¿cómo le llaman ahí? De Coronado. De Coronado. Sí, ahí tiene el restaurante este muchacho, con la esposa que era también productora de televisión, con Carmen. Es que se me olvida el nombre del que tiene. Bueno, lo cierto de esto es que yo me metí en todos los cursos. Yo llevé realización, producción, musicalización, iluminación, escenografía, montaje, maquillaje. Que hay una anécdota con la famosa Lorena Mora, que cuando me vio a mí metido en el curso de maquillaje me preguntó que si yo era homosexual, porque sí, eran cursos, digamos, muy para mujeres, ¿verdad? Pero ¿está hablándome de los cursos que dieron los españoles o fuera del...? Yo me dediqué un año casi que a capacitarme. Ajá. Sí, porque ellos estuvieron un año, Miguel C.C. y Paca Guillote estuvieron un año acá. Sí, correcto. Además de los cursos que dieron ellos, ¿usted llevó cursos por fuera? No, ok. Pero lo que ellos me enseñaron, y después fue interesante que yo me acomodé muy bien, entendí muy bien el medio, para decirlo de alguna manera, lo leí bien. ¿Por qué? Por una cuestión de capacidad personal, ¿verdad? Y entonces fue cuando yo empiezo a manejar, tanto así que yo hice muchos programas de matemática que tenían un tinte distinto a como lo pedía el ministerio, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, para decirte algo,
Entonces yo lo planteo con una película donde unos guardias de la Edad Media abusan de una muchacha y el papá, por defenderla, mata a uno de ellos. Lo meten, era una visión distinta. Lo meten a la cárcel al señor y el señor y en la cárcel hay un incendio y el rey manda una disposición a este hombre, lo meten a la cárcel y le ponen pena de ¿cómo se llama? De por vida. Pero en eso la cárcel se incendia y el hombre, el rey manda una disposición de que deben condonar las penas a la mitad. Entonces yo paso toda esa película para caer después con un matemático, un abogado, un sacerdote, que todavía no me explico por qué está el sacerdote ahí metido, y yo sentados en el estudio y les pregunto, ¿cómo actuarían ustedes? ¿Cómo tratarían este caso? Este está condenado a cadena perpetua y hay que reducirse a la mitad. Entonces el matemático inmediatamente levantó y dice, bueno, para mí eso es un tema del infinito, fue pero evidente. Me explico, yo me metía por lugares me gustaba jugar, y yo en medio lo entendí, tanto es así que después entonces despunto con Antorcha. Pero el apoyo educativo era bueno, pero perdón, antes de entrar al apoyo educativo, entonces usted estaba llevando, bueno, que con Lorena, que le dijo que si usted era gay. Sí. Y entonces usted llevó cursos con Antonio Cuevas, con CC, con Guillot, con Pierre inclusive. Sí, claro. Todavía más, Pierre va a ser mi primer director de Antorcha, ¿verdad? Ajá. Es decir, el después, porque nos conocemos. Eso me dio a mí una visión global, no específica de los temas, pero sí una visión global de la televisión. Por ejemplo, yo podía llegar a algún lado y decirles, mire, aquí hagamos, para decir algún paneo de tal cosa, porque yo podía usar ya los términos. O decirles, mire, ¿por qué no ponen un contraluz? Yo siento que está muy plana esa imagen. Cosas de ese orden, que era muy técnico, pero yo podía hablarlas porque me metí en todos los cursos que pude para aprovechar que estaban ahí los técnicos y además compañeros como Germán López, que habló de producción muy lindo. Y Germán López. Germán Vargas, ¿era? Ajá. Sí. Y Germán luego Vargas. también este muchacho en iluminación que daba curso de un curso muy lindo. Entonces, Antonio Cuevas. No fue Antonio, yo con Antonio no lo recibí con este muchacho que es costarricense, es que a mí se me olvida el nombre de él. Usted lo ha mencionado ahí mucho. ¿Quién será? Sí, yo sé que inclusive Cavallini me dijo que tenía un restaurante en Coronado, pero ahorita no recuerdo. ¿Era luminotécnico? Exactamente, había sido formado. Es que Tochi, ¿no? ¿Ah? No, Tochi era de sonido. Tochi. Sí, no. Sonido lo llevé con este muchacho. ¿Con quién? Es que yo hace tanto tiempo... Bueno, pero lo importante es que usted, digamos, se capacitó en todas las áreas para hacerse realmente productor, ¿verdad? Sí, ¿Y hizo algún tipo de lecturas o algún tipo de libro que consultara? Sí, claro que sí. En su momento, lo que sucede es que ahorita ya no retengo por el tiempo que ha pasado. Claro. Lo interesante de esto es que Luis Abarca me dijo, cuántas veces me lo topaba yo en el Canal 13, Luis me decía, ¿verdad, Marito? Que sabes, es que no sabes, profesor. Y reíamos con eso, porque a mí me ayudó, me indujo a superarse. A superarme, exactamente. Y también un poco a entenderlos a ellos. Cuando yo llego como director de Canal 13, yo los insto mucho a que se formen universitariamente. Tanto es así que Fray Cavallini y Gerardo Chavarría, la primera licenciatura que ellos hacen, yo se las dirigí, ¿verdad? Es decir, qué bonito. Sí, me interesaba mucho que se capacitaran, que se formaran. Ahora, don Mario, digamos una cosita, eso es en la parte de Canal 13, pero digamos, pasémonos de acera y vayámonos al Ministerio de Educación. ¿Cuáles fueron las directrices? ¿Qué se habló? ¿Qué se le explicó a usted? ¿Cuál es la filosofía que se le explicó a usted de trabajo que se requería? Mira que el ministerio yo tengo mi impresión era que no le dieron el valor al proyecto de apoyo educativo. ¿Quién lo inventa entonces? ¿De dónde surge inventar ese proyecto de una franja?
Vos sabes que no, yo no sé, porque cuando yo llego, todavía Jorge Madrigal no era el director del proyecto. El director del programa era un gringo. ¿Cómo se llamaba este gringo? Era un hombre, un norteamericano, que por cierto nos trataba muy mal. Por eso fue que yo intercedí con Jorge Madrigal ante Francisco Quesada, que era el director, y lo quitaron y nombraron a Jorge como director del proyecto. ¿Quién era Francisco? El director del canal. Francisco Quesada, sí, que era el director del canal. Sí, cuando ¿cómo se llama? Oscar era el director general. Sí, ¿verdad? claro. ¿Y qué tal era él, don Francisco? Porque casi nadie me ha hablado de él. Era muy seco. Don Francisco era un hombre muy buena gente. Yo todavía más tengo una amistad con él. Hace años no lo veo, conste. Ya debe estar muy mayor. Francisco era una buena persona. Lo que sucede es que Francisco no sabía de televisión. Francisco venía de la universidad, fue uno de los fundadores de la Universidad Nacional. Ajá. Entonces, seguro amigo de don Oscar, porque ellos eran de la UNA. Sí, ellos tenían un proyecto ahí. El Capo también era profesor de estudios sociales. Ah, perfecto. Bueno, entonces no sabemos dónde nace, quién inventa. Bueno, vamos a hacer una franja educativa. No se sabe quién dijo eso. No, yo llego ya a integrarme y ahí conozco a este. Ahorita se me debe venir el nombre. Bueno, en la tarde me acordé de él. ¿Al gringo? Sí, un gringo que no sé por qué estaba ahí. No tengo la remota idea. Bueno, después lo averiguamos el gringo. ¿Y cómo llegó el gringo ahí? Porque nadie me ha hablado del gringo. Entonces, muy bien. Entonces, hagamos esto. Entonces, ya sabemos que el ministerio era un convenio con el CINAR para hacer franja educativa, dio a los profesores, dio las plazas, pero no se le dio ninguna directriz a ustedes. Cuando usted llega, se integra junto con los demás compañeros. Exactamente. Yo diría que teníamos una gran libertad para poder actuar. ¿Y qué era cuando usted llegó? ¿Qué se encontró? ¿Cómo estaba estructurada la producción? No, básicamente en ese momento solo Nidia Rodríguez atendía de ciencias y yo atendía matemática. Pero antes de que usted llegara solo estaba doña Nidia. Nidia y Jorge Madrigal. Y don Jorge. Lo que sucede es que Jorge, eso es lo que quería decirle, Jorge no tenía la chispa. Nidia sí entendió el medio. Don Jorge no tenía esa chispa. Probablemente por eso, de alguna manera, me pidió a mí. Pensando que yo podía tal vez ayudarte. Y yo logro entender el medio también. Él no supo pasar la matemática a imágenes. Exactamente. Yo diría que esa era una limitación que él tenía. No era su medio. Claro. No era su medio. Que por cierto, también aprovecho para decirte, porque Jorge y yo en algún momento por lo de Antorcha tuvimos una diferencia. Ahorita tenemos una amistad, nos saludamos. Yo siempre lo he apreciado mucho porque lo que yo sé de matemáticas lo aprendí con Jorge Madrigal. Él fue mi profesor, entonces yo y él me tenía mucha estima, y yo también. Lo que sucede es que con Antorcha se vino ahí una diferencia, porque fue cuando me lo quitaron, ¿verdad? Que me marginaron un poco para un producto de los celos famosos, ¿verdad? Y supongo yo las torpezas. Al paso del tiempo todo eso se diluye, no tiene ningún sentido. Lo que sí le quiero advertir es que alguien comentó en Canal 13, en el grupo, que Jorge se fue de Canal 13 para irse como director del Centro Nacional de Didáctica. Y eso no es así, porque el primer director del Centro Nacional de Didáctica fui yo. Junto con con Fernando Castro Ramírez, en una codirección. Y Jorge llegó como asesor de matemática al CENADI. Después de que yo me voy, tiempo después, él resulta ser director pero te lo digo porque alguien lo manifestó así, que él se fue como director, salió de Canal 13 para irse como director del CENADI. Tal vez como los dos eran de matemática, tal vez los llegaron a confundir. A confundir en algún momento, sí. Sí, pero a mí me toca, fue interesante porque el proyecto del Centro Nacional de Didáctica, a mí me toca echarlo a andar. En la parte administrativa, en la parte técnica, Fernando Castro Ramírez. Hicimos un equipo muy bueno y la verdad que ese proyecto lo consolidamos y se llama algo así como Centro, ¿cómo se llama? Lalo Gámez, Lalo Gámez Solán. Okay. Y es un proyecto totalmente consolidado, pero eso ya es ajeno.
pero surgió, a mí me tocó como director escuchar al ministerio hablar sobre ese proyecto. Claro. Sin imaginarme que yo después iba a ser el director. Iba a ser el director. El primer director. Yo fui el primer director de ese centro y fui el primer director de telesecundaria en el país. Comprendo. El proyecto de telesecundaria, sí. Qué vacilón, ¿verdad? Sí, bueno, sí, entonces, don Mario, entonces, usted llega al canal y asume la franja de matemáticas, pero recuérdeme, yo no conozco el programa, nunca lo vi, ¿cómo era el programa? ¿Cuál era la estructura? Si yo le digo a usted, ¿qué era la franja educativa, de apoyo educativo? ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran las franjas? ¿Qué día se transmitía una materia a la otra? No sé, ¿cuál era el formato del programa? Sí, tal vez la persona que puede explicarle mejor eso es Jorge Madrigal, que si quiere yo ahora le mando el número de teléfono para que usted lo contacte. Yo sé que Jorge le va a... Y Jorge va a mirarlo desde la otra óptica, desde donde él estaba. Yo es que llego a hacer los programas de matemática. Había como cierta libertad, porque el ministerio como que no se interesó mucho, digamos, en el proceso. Se suponía que eran programas para apoyar, ayudar a los estudiantes. Entonces el productor, digamos, general era don Jorge. El productor general era Jorge Madrigal, sí. Fue después de Bar Healy. Si no me equivoco, el gringo se llamaba Bar Healy. Healy. Si me dice cómo se escribe, no me acuerdo. No, yo lo busco, no importa. Bueno, entonces, cuénteme su experiencia. Cuénteme su experiencia de cuando usted llega, con quién habla y cómo empieza a trabajar. Bueno, me dice que primero se dedicó a prepararse 1 año. De alguna manera sí aproveché porque no teníamos, no podíamos empezar porque no entendíamos muy bien el asunto. Entonces, mientras empezamos a hacer el planeamiento de los programas y tuve primero que llevar el curso de producción, entonces aproveché y me metí en los demás cursos. Ok, pero entonces en ese momento no estaba todavía al aire. No. Ni Nidia tampoco. Nidia creo que sí, porque había como más, es que entiéndeme que en matemática no había nada, en ninguno, porque no había internet, no había nada. El único programa de matemática que había cuando yo llegué a Canal 13, el único programa así, donde es que Nidia podía apoyarse en libros, en imágenes, yo no tenía nada. Claro. El único era Donald en el país de las matemáticas, que es muy famoso, que me hizo mucha gracia porque hace 10 años más o menos atrás, una muchacha llegó y me dice, don Mario, viene el programa que me topé, qué lindo, sobre matemáticas. Yo le dice, Donald en el país de las matemáticas, y digo, puta, tiene como 50 años. Del año 60, le dijo usted. Bueno, ok, entonces cuénteme su experiencia, entonces ya digamos, manos a la obra, digamos, en una parte ya sabemos que usted se dedicó a prepararse para ser productor de verdad, y en la práctica, ¿cuál fue su trabajo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo desarrolló? Empecé a hacer programas de matemática, de tomar un tema, desarrollarlo, algunos yo los explicaba, otros hacíamos con maquetas o cosas, ¿verdad? Empecé a generar, yo hice cerca de 80 programas de matemática tal vez. Calculo yo, lo que sucede es que todo eso se perdió, ¿verdad? Todo eso se borró. Para decirlo así, lo mismo que herencia, creo que no. Sí, ¿con qué tipo de materiales? Visualíceme, descríbame, digamos, algunos, por ejemplo. La maqueta, pronto, ¿cómo? Sí, digamos, yo quería presentar un tema de fracciones. Entonces, manejaba algunos elementos, digamos, por ejemplo, para decir que 1/2 más 1/3 da un sexto. ¿Cómo lo hacía? De ahí 1/2. Entonces yo tomaba, qué sé yo, de una cartulina, porque todo eso es así, se trabajaba muy manual. Es que eso es lo que ¿sabe por qué? Porque este libro lo va a leer estudiantes que ahora todo lo tienen digital, ¿verdad? Y ellos no entienden, por ejemplo, cuando yo les digo que los créditos se hacían en papel, cartulina negra con letras blancas o viceversa. Entonces cuénteme exactamente cómo hacía usted eso. Ese era más o menos también en matemática lo mismo. Digamos, pequeñas cosas, alguna operación que había que hacerla en fondo negro con cartulina blanca, que yo no lo hacía, yo escribía y se lo llevaba a un técnico que se encargaba de hacer ese material, ¿verdad? Ok, entonces usted trabajó mucho con la gente de escenografía y arte. De ley, con arte mucho. ¿Con quiénes? Es que no recuerda los nombres, pero bueno, ¿cómo trabajaban? No me acuerdo.
qué pena me da. Usted decía que yo quiero media naranja y quiero aquí medio limón, o cómo funciona. Digamos, era sí, como representaciones, ¿verdad? De una, para decirlo así, la unidad era una circunferencia, entonces la mitad, entonces ya la partíamos, pero todo eso se iba haciendo, se grababan primero los cartones, y después yo aparecía y venía y les decía, esto se maneja de esta forma. Ahorita, tal vez déjeme para planteárselo, porque usted dijo una cosa muy bonita. Usted dijo, ahora todo es cosa más digital. Lo nuestro era muy manual. Todo. Como le digo, el tracking hoy, bueno, primero que ya no se usan las cintas, pero llegó un momento en donde el tracking mismo ya venía integrado dentro de la misma cinta, ¿verdad? Claro. Nosotros vivimos una etapa muy manual, muy inicial de la televisión. Hoy la televisión debe ser otra cosa. Yo siempre lo he dicho, si a mí me llamaran para que asuma otra vez la dirección de Canal 13, no entendería probablemente ya nada de lo que hay por toda la tecnología que ha pasado, ¿verdad? Sin embargo, yo ahorita doy seminarios y cosas de esas. Mis seminarios en matemática ahorita estoy preparando, solo que tuve un problema de salud muy violento, pero ahorita yo, por ejemplo, estoy en este momento preparando un lote de lo que yo llamo mateloqueras, que es una serie de preceptos matemáticos muy interesantes, planteados de una manera diferente, muy visual. Todo eso gracias a la televisión y gracias al Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la Comunicación, me ayudó mucho a crear. Entonces, estoy casualmente por buscar, estaba buscando en el momento que caí, a mí me dio una especie de derrame cerebral, eso fue. Lo que sucede es que no me afectó de nada, dichosamente. Pero sí, fue muy violento. El punto está en que yo hago ahorita, yo doy seminarios a estudiantes de la universidad. Ahorita tenía un lote de seminarios para 1000 estudiantes y fue cuando caí en cama, entonces se cayó el proceso. Pero yo mucho lo aprendí en la televisión, solo que hoy me doy cuenta de que yo todo ahora lo hago tecnológicamente. Ya voy buscando las imágenes, las armas, hay tanto por donde llegar. En el momento que yo llegué, yo no tenía a quién acudir. Entonces empecé a asistir también, digamos, a personalidades, Moisés de Feller, que era un profesor muy cotizado en matemática, Víctor Buján, muy reconocido también. Entonces yo los invitaba y entonces ellos venían y hacían alguna presentación de matemáticas sobre algún tema, ¿verdad? Y yo los ayudaba respaldándolos con imágenes que se hacían en cartulina. Básicamente era... Entonces mucho ingenio y creatividad. Yo siempre dije que lo que yo sé de matemática en este país, probablemente en la parte didáctica, difícilmente alguien lo sabe, porque yo leí muchísimos libros, consulté a cantidad de gente, inventé, ¿verdad? Me entretuve ideando cosas. Porque yo como que el medio lo entendí bien, tanto es así que de ahí yo haciendo los programas de apoyo educativo, le propongo a Jorge que por qué no hacemos Antorcha, que es y Jorge me dice, ahí presente, se lo va a buscar aquí. Pero me distraigo, me meto ahí y siempre haciendo los programas de matemática. Yo tenía que hacer por lo menos un programa de matemática cada 15 días. ¿Cuándo ¿A qué horarios, en qué horario se transmitía apoyo educativo? Temprano, sí, ¿Todos los días? Todos los días. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Ajá, ¿cuántas horas? No, era como un periodo corto de media hora, más o menos lo que teníamos, media hora, una hora, por ahí andaba. Jorge sabe mejor eso que yo. Está bien, lo tiene más claro que yo, como él era el coordinador. Sí, él va a ser importante que me detalle los... Pero sí me interesa mucho, vamos, como que, porque a mí me han dicho que usted era muy ingenio para que la matemática resultaba bonita, agradable, fácil, divertida. Sí, Entonces, ¿cómo lograba usted eso? Porque la matemática es espantosa, fría, rígida. Sí, es que ahora cuando saque este proyecto voy a invitarla para que usted vea un poquito, para que pueda ver por lo menos uno de mis productos. Sí, señor. Y ahí se va a dar cuenta yo tengo una concepción sobre la matemática
bien diferente. Mi esposa es maestra y me hace mucha gracia porque ella se ha visto muy favorecida con esto. La visión mía es, lo que estamos haciendo en matemática no tiene mayor sentido ahorita, en realidad. El enfoque debe ser otro totalmente distinto. Y eso lo aprendí leyendo y consultando. Tanta gente consulté. Últimamente hasta me metí en aspectos de psicología, entonces un poco de... Psicología de la matemática, don Mario. Sí, personas asociadas a los temores que se hablaban, lo cual para mí no deja de ser un mito. Yo sigo creyendo. Yo tengo publicados 3 libros y los 3 refieren casualmente a eso. No son libros sobre matemáticas, sobre la enseñanza de la matemática, pero no son de matemáticas. ¿Sí? Sí. Bueno, si usted tuviera que resumir, por ejemplo, ¿qué aprendió usted? Porque me ha dicho que muchas cosas, pero si tuviéramos que resumir, digamos, ¿qué le dejó la franja apoyo educativo a usted como pedagogo, como profesor? Sí, yo diría que una visión totalmente diferente de cómo debiera enfocarse la matemática en los centros. Y segundo, una cantidad de herramientas que ahorita con el internet y mi computadora me permiten a mí realmente generar muchos materiales. Ahorita hay un libro que yo terminé de escribir sobre matemática ya propiamente, que lo presenté a la Universidad Nacional, me lo asumió la Escuela de Matemática. Eso fue el año pasado. Lamentablemente se cambiaron de director cuando ya íbamos por el capítulo número 4. Yo escribí 15 capítulos. Y cuando íbamos por el número 4 cambiaron el director y de ahí se vino toda esta famosa problema de la epidemia y no tengo noticias de por dónde anda. ¿Y cómo se llama el libro? Este libro se llama, ¿cómo era el libro de matemática? Sorbos del elixir de la razón. Hijo. Sí, porque son como pequeños, no siguen un lineamiento del ministerio, siguen un enfoque mío. Un problema que he tenido, que creo que ha frenado el libro, es que yo soy muy de crear cosas y entonces me topé con lectores de la universidad que me decían, esto tiene que respaldarlo, usted no puede decir que usted lo supone o lo inventa. En este país... Qué impresionante, ¿verdad? Sí, en este país hay mucho de eso. Imagínense que yo le propuse a la UNED para graduarme en una segunda licenciatura en docencia, escribir un libro de matemática y lo escribí. Se llama Educar es mucho más que una simple fórmula. Y cuando yo tenía el libro ya listo, porque ya me lo habían aprobado y todo, y lo fui a presentar, me dijeron que no podía porque yo era estudiante. Que yo no podía escribir un libro. Y ese libro no me lo publicó la UNED, me lo publicó la editorial tecnológica de Cartago. Ese libro usted lo consigue en la librería, se llama así, Educar es mucho más que una simple fórmula. Que son análisis que yo hago sobre el problema de la matemática. Pero en este país, y me lo decía un amigo hace un tiempo, el día que me dio el patatús ese famoso, me decía, Mario, aquí nadie puede crear porque usted tiene que respaldar a usted. Usted no puede decir, esto lo inventé yo, o esto lo supongo yo así. Esto no calza. Sí, definitivamente es una de las cosas tremendas porque, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el campo de la comunicación. Yo, por ejemplo, dije una vez en un foro ahí internacional y la gente internacionalmente me entendió, pero en Costa Rica no me entendieron. Cuando yo dije que el horizonte de la comunicación era un horizonte nada horizontal. Y se quedaron así y no entendieron. Y les voy a explicar, pero pero ¿qué? ¿Es un juego de palabras? No, es una filosofía. Es una filosofía de comunicación. A mí en España me entendieron, los amigos de España me entendieron. Decían, Mara, qué interesante, vas a escribir un libro, vas a estar tener... Y aquí era como, ¿de qué está hablando? Que se lo fumó muy verde. Pero es eso, que aquí en Costa Rica tenemos una limitación del desarrollo de la creatividad. Bueno, entonces... Entonces, lo que aprendo yo, lo primero es que debiera cambiar el enfoque. Viendo sobre todo cómo se comporta el mundo, todas las tecnologías que uno ve, y uno dice, y nosotros acá repitiendo lo que yo aprendí en la escuela hace 60 años, resulta que hoy todavía se mantiene igual, ¿verdad? Que hace 60 años. No puede ser, se han integrado algunas cosas, pero no se ha hecho el giro que se debe hacer, que es un enfoque diferente. Yo soy muy de crear.
En este momento le decía, está el libro. Tengo otro libro que se llama La Ventana, sobre charlas que yo estoy dando que tienen que ver con concepto de vida, con temas organizacionales. Uh-huh. La Ventana es toda una estructura, tengo 75 ventanas, cada ventana es todo un tema sobre, para decir algo sobre concepto de vida o sobre cosas. Todo lo voy generando, yo digo, son mis ideas y ahí estarán. En algún momento tal vez alguien se interese por esto, vamos a ver. No, pues me entretuve escribiendo. No, va a ver que cuando ya uno no esté, entonces lo que uno dejó escrito, porque ahorita casi nadie está escribiendo. Entonces, cuando uno hace un esfuerzo, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ay, ya, Xiomara, cierra ese libro, después hace otro, les digo, no, es que yo me puedo morir, pero lo que yo he escrito aquí, estas 1500 páginas que tengo escritas, totalmente fundamentadas y totalmente respaldadas, en algún momento van a ser de mucha utilidad. Pero así es uno, de altruista, ¿no? Bueno. Ese es el punto, exactamente, ahí estamos. Entonces, entrando usted en esa franja, efectivamente su evolución de la creatividad tuvo que ponerse en práctica y usted creció muchísimo y le permitió pues desarrollarse. Entonces, resultó que tal vez que franja educativa le resultaba un poco limitante a usted y pensó en un programa mucho más amplio. En ese momento, sí, yo empecé a pensar en Antorcha, porque yo había vivido un programa que se llamaba La Justa del Saber, que era una competencia entre colegios. Y vi a mi colegio ganar La Justa del Saber y ver a todo el colegio tirado en la calle celebrando. Entonces, cuando yo llego, como me di cuenta que tenía posibilidades y estaba entendiendo el medio, escribí entonces el proyecto de Antorcha. Ok, antes de escribir el proyecto de Antorcha, dígame los antecedentes de ese proyecto, de La Justa del Saber. ¿Cómo se dio? ¿Qué era? ¿Cómo surge? La Justa del Saber era, creo que en Canal 6. Ajá. El que sabe bastante, creo, también es Chester Zelaya Guzmán, que fue rector de la UNED y fue siempre presidente de Antorcha durante mi permanencia. Él... Y es el que me va a llevar después como director de Canal 13. Yo no voy por asunto político, sino porque Chester me llama para que... Ok, entonces, pero ese era un proyecto, digamos, era otro proyecto de televisión. Era un proyecto de televisión, sí. Solo que yo le dije a Jorge que lo lanzáramos como si fuera un proyecto de apoyo educativo, para ver si nos daban pelotas. Si esto pega, nos van a dar pelota, van a empezar a hablar de apoyo educativo. Tanto así que los primeros programas de Antorcha, 80, 81, se presentan como si fuera una producción de apoyo educativo. Ah, ok. Siempre fue un proyecto mío, que yo lo tenía claro, se lo presenté a Oscar Aguilar, y Oscar me entendió. Y Oscar me enseñó a trabajar, porque me dijo una frase muy linda. Se volvió, cuando yo le presenté a Antorcha, a Oscar le impactó, me dice, me parece precioso, vaya, asúmalo. Y yo cada semana le pedía una cita para irle contando cómo iba. Y como la tercera vez que le pedí cita, se volvió y me dijo, vea Mario, yo no lo puedo estar recibiendo a usted, porque tengo tantas cosas que atender, que yo no estoy solo en el programa Antorcha. Vaya, haga Antorcha. Si resulta bien, es obra suya. Y si sale mal, es culpa suya y yo sabré reprender. Cositas, es así. Bueno, pero don Mario, dígame una cosa, ¿cómo le vendió usted el proyecto a don Oscar? ¿Cómo le explicó a usted qué era el proyecto y qué es lo que usted quería? Cuénteme. Sí, yo le dije a él que yo lo primero que hago, siempre he escrito los proyectos. Entonces yo lo escribí, el proyecto, y le dije, don Oscar, vea, esto es un proyecto, consta de lo siguiente, los colegios se inscriben y participan en matemática, estudios sociales, español, las materias básicas. Es un programa, es una competencia, porque yo la había vivido, solo que en Canal 6, La Justa del Saber era solo la mesa central y los estudiantes, no había público. Yo, mi éxito estuvo en meterle público, primero. Eso es el primer programa de televisión en este país que con público, con cantidad de público presente, Antorcha. Eso es precedente. Lo mismo que cuando... Bueno, en educativo, porque estaba, por ejemplo, Domingo Feliz, que era lo que hacía Pierre con Caifás,
que era como en un lugar donde llevaban gente y participaba la gente, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Eh, sí, sí, pero lo hacían, vamos a ver, yo no sé si en estudio, y no había, es que Antorcha eran cientos de personas, ¿verdad? El estudio era cientos de personas metidos lo mismo que nosotros hicimos, y eso es obra, no es obra mía, es obra de Freddy Tal Cavallero. vez, don Mario, podríamos decir como que fuera del estudio, porque, digamos, yo entiendo que Sí. Feliz Domingo era donde, en estudio o fuera del estudio. Es que Feliz Domingo, habría que ver la fecha de Feliz Domingo. Ujú. ¿Usted sabe qué año fue? Sí, no. Sí, pero no lo recuerdo ahorita, le miento. Sí, Eh, porque pero, recuerden que Antorcha pero fue en el sé que 80, fue antes del 80. antes del 80. Sí, porque era Pierre el director, el realizador. Ya. Pero Sí bueno, que no no. importa, eso no, somos de los mismos, como dicen. Sí, sí. Sí, pero digamos el primer programa con público, con cantidad de públicos, lo hizo Canal 13. La primera cámara lenta en este país se hizo en Canal 13. Ujú, Muchas gracias porque se hizo en una canción que se llama Ana Mía. Usted se mete a internet y busca Ana Mía de Gaviota y ujú, verá la cámara lenta que se hizo con cosa, un equipo que tenía Carlos Guzmán y que los técnicos de Canal 13, no sé cuál de todos, lo logró integrar al canal. Y usted ve las tomas de Ana Mía, que a mí me la mandaron un día, esto me hizo mucha gracia. Alguien, no sé quién me mandó, dice, Mario, mira, Ana Mía. Ah, ya sé, una de mis hijas me lo mandó. Porque la muchacha que participa en Ana Mía era una vecina mía, una muchachita con un gran problema social, y entonces, para ayudarle a la familia, yo la llevé y sirvió como modelo, Ana Mía. ok, La ok. primera cámara lenta se hace en Canal 13. Canal 13 fue virtuoso en muchas cosas. Por eso a mí me da mucho coraje cuando lo pintan como una cosa. El problema, y dispénseme, pero lo voy a decir así, Ujú, el gran problema que tiene la televisión en América es que surgió primero la televisión privada que la pública. Cosa ujú, que no fue, en Europa fue distinto. En Europa la televisión pública fue primero que la privada. ujú, Entonces, la televisión pública tuvo siempre en Europa tiene una gran valía, usted sabe, Radio Televisión Española, ujú. la BBC de Londres, en Italia, la RAI, puñetas, son televisoras de primera, porque en Europa, a diferencia de en América, las primeras televisoras fueron privadas, públicas. Acá Públicas. la Ujú, televisión pública fue posterior y ujú, entra claro. en total desventaja. Ok, En hagamos total un desventaja. análisis de eso, porque me interesa mucho su análisis profundo sobre ese concepto que acaba de plantear. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que el haber nacido primero en la televisión pública desvirtuó la televisión pública? Bien, mire que probablemente también eso fue lo que tuvo que haber visualizado, supongo yo, José Figueras Ferrer. Probablemente. Probablemente, porque voy a decirle esto, si usted se va y analiza la televisión, por ejemplo, en España, yo fui a España en el 87 y en el 87 todavía no había televisión privada. Estaba tratando de transmitir una televisora desde aguas internacionales, desde un barco en aguas internacionales, Ujú, porque la televisión privada la tenían prohibida. ujú, ¿Qué es lo que sucede? Que son dos intereses distintos. La televisión pública tiene un interés cultural, educativo. ujú. La televisión privada tiene un interés, ¿cómo se llama? Comercial. Económico, sí, comercial. Entonces, evidentemente, nosotros gozamos, y lo voy a decir así también, en las televisoras, de muy mal, de una programación muy mala, pero que se vende con gran facilidad. Ujú, En cambio, la televisión pública surge, porque Canal 13 cuando surgió, tenía los mejores equipos de este país, pero de ahí, tener que competir con las normas de la empresa privada versus la pública es terrible. Para decirle algo, yo soy
personero, voy a decirlo esto como un supuesto, yo soy personero del INS y tengo asignados 20 millones de colones en aquel tiempo para publicidad. Ujú. Resulta que en Canal 7 y Canal 6 me reconocen, por cada publicación que yo haga en ese canal, me reconocen a mí un 10%, Ujú. me favorecen un 30%. Ujú. En cambio, Canal 13 no podía ofrecer nada porque nosotros no podemos regalar dinero del Estado. No puede dar comisión. No había comisión. Entonces, el único programa que empezó a generar dinero fue Antorcha, Ujú. porque tuvo un impacto tal que se dio, pero con ventas muy baratas. Entonces, digamos así, el muchacho del INS se apuntaba en Antorcha porque sabía que era un programa con una gran posibilidad, pero no podíamos darle a él nada de reconocimiento, ¿me explico? Sí. A él no le resultaba. Ujú. Competir, digamos, para una entidad pública que surge posteriormente, competir con la entidad privada, imposible. Por eso el canal estará condenado, no puede. Un programa como Herencia tenía un costo alto. A Ujú. ningún canal de este país le va a interesar un programa como Herencia con toda una estructura porque para mí no ha habido un programa que con la estructura que tenía Herencia. Era un programa realmente complejo, Ujú. precioso, con una integración del pueblo extraordinaria, pero era caro. Pero era un Ujú. programa que se pasaba solo una vez. Ajá, a ver si le estoy entendiendo. Producir buenos programas en Canal 13 como canal cultural y educativo es una producción muy cara. Había que producir y era caro producir porque la calidad era muy alta. En la empresa privada se producen cochinadas muy caras y la publicidad se va para las empresas privadas y no para la pública porque la parte comercial prevalece, los que manejan las pautas les gusta ganarse sus comisiones y prefieren ganarse una comisión a que pautar en un lugar donde no se va a ganar una comisión. Pero aquí estamos hablando básicamente de la parte financiera, Sí, ¿verdad? sí, eso es. Usted puede revisar los libros. Cuando nosotros llegamos a Canal 13, el Canal 13, digo nosotros, don Chester y yo, Uh-huh. las ventas andaban por el orden de 6 millones al año. Nosotros logramos en un año pasarlas a 63 millones. Wow. Fuimos agresivos. Pero aún así, mientras nosotros estábamos vendiendo 63 millones, ya los canales como Canal 7 y Canal 6 estaban vendiendo ya miles de millones. Uh-huh. Entonces, ya esa distancia jamás, no hay, al Estado no le interesa mantener un canal que produzca programas muy valiosos, pero que son muy caros. Y que no hay pauta para pagarlos. Exactamente. En cambio, Uh-huh. en los países donde la entidad, donde ¿cómo se llama? La televisión fue pública primero, y todavía más, no solo que era pública, sino que estaba prohibida la privada. Uh-huh. En esos países la televisión pública empezó a generar una producción educativa, cultural, pero también muy, ¿cómo se llama? Competitiva, porque los medios, ¿dónde tenían que pautar? En la televisora. Uh-huh. Uh-huh. Ahí es donde usted encuentra una radio televisión española que da gusto, con programas educativos extraordinarios, con programas culturales exquisitos, pero también con una visión muy comercial del asunto, ¿verdad? Uh-huh. Pero además, digamos, el público europeo está acostumbrado al tipo de producción de televisión educativa. Sí, correcto. Entonces, mientras que en Costa Rica el público estaba interesado en el tipo de producciones comerciales. Tal vez en eso cree usted que radique el impacto que tuvo el que surgiera primero la privada que la pública, porque dejando de un lado, digamos, la parte de pauta, la parte económica, digámoslo así, Sí. hablemos un poquito de lo que es la comunicación televisiva, del público con el producto. ¿De qué manera impactó en Costa Rica el hecho de que la televisión fuera primero privada y luego pública, sin tomar en consideración la parte financiera de la pauta, digamos? Le estoy entendiendo y se lo voy a decir de esta manera.
yo entiendo que en Europa la gente, digamos, tiene cierta cultura, pero yo tengo la impresión de que cuando la televisión surge, la gente asistía a la televisión para verla, sin exigir, ¿me explico? A ellos les llegó, por suerte, productos muy buenos, de gran calidad cultural y educativa. Ujú. Entonces se acostumbraron a ese tipo de producto y establecen una valoración desde esa óptica. Nosotros asistimos igual que ellos. Cuando llega la televisión lo que queríamos era ver televisión, Ujú. porque era un aparato, y yo se lo puedo decir porque yo viví 13 años sin televisión, y la primera vez que yo vi ese aparato casi me caigo de espaldas. Ujú. Sencillamente era impresionante. Digamos que nos acercamos por la misma razón, queríamos ver televisión, Ujú. solo que nosotros el producto que nos ofrecieron siempre fue un producto muy, muy comercial, ¿verdad? No hubo ese interés porque no era cultural ni educativo. No Yo era, diría que no era cultural ni educativa, sino que era, por ejemplo, la mayoría sabemos que eran enlatados de Estados Unidos, México. Eso fue lo que obtuvimos al principio. de ley y nos acostumbramos a eso. Ujú. Yo diría que tal vez por ahí andará, no sé, tal vez lo estoy mirando de una manera muy simple, pero yo siempre, cuando yo veo el canal en sus penurias y todo, yo digo, sí, ya no lo logró porque no hay ese interés. Ya nosotros nos acostumbramos, nos acercamos a ver televisión y nos acostumbramos a que nos mandaran una mala televisión. Ujú. En Europa se acercaron a ver televisión y les tocó la suerte de que por alguna razón los gobiernos protegieron eso y tanto así Bueno, que prohibieron. recordemos que en España, por lo menos, don Mario, estaba Franco, ¿verdad? Era una dictadura. Sí, Y correcto. entonces ellos, igual, yo pienso que, por ejemplo, los cubanos son gente muy culta porque son una dictadura y les obligan a estudiar y leer literatura universal y leer literatura de esto y lo otro y cultivarse. Entonces yo supongo que en Europa el desarrollo de la televisión educativa está basada básicamente, Sí, valga la redundancia, en una dictadura. sí, ¿Verdad? En una correcto. dictadura que impuso educarse y que Sí, impuso correcto. ser un pueblo educado y así fue, no Sí, solo España, sino el resto de Europa también. sí, correcto, correcto. Aunque en otros países no eran dictaduras, pero era la corriente que existió, como, Sí, qué sé yo, digamos, BBC de Londres o una sí, cosa, sí, bueno, sí, la Rey también, la igual que, RAI también, o sea, eran del mismo corte. sí, Obviamente, ahorita me despierta la inquietud de conocer, digamos, como el origen de eso. sí, qué interesante. Yo también O sea, siempre conocer decía, el origen de la televisión educativa en el mundo, digamos. sí, sí, Porque y eso que le desde estoy cuándo planteando a tiene, usted en realidad está surgiendo creo que por la empatía del término, porque en realidad no me lo había cuestionado. ujú, Porque la mitad del libro, por ejemplo, habla sobre la defensa de la libertad de expresión, que fue la lucha que tuvo Carlos Reyes para establecer la televisión privada en Costa Rica. Pero él, como hombre educado, nunca estuvo en contra de que se desarrollaran las dos televisoras, la privada y la pública. sí, sí, Aquí en Costa Rica, la problemática que se va a descubrir en mi libro es que la pública luchó incesantemente por ser ella sola. Mientras la privada se desarrolló y salió y surgió y se echó para adelante, salieron un montón de canales. Y la privada sí, duró hasta el 78 para salir. sí. Vos sabés que es interesante, porque yo tengo, voy a decirlo así, Ujú, yo tengo una gran admiración por José Figueres Ferrer y su pensamiento. ujú, Para mí, este país no ha dado, en los últimos 100 años, no ha dado una persona con la brillantez y la visión que ese hombre tenía. ujú, Entonces, la oposición de Figueres, para mí, era ¿cómo decirlo? Era natural, era puntual, era muy precisa. Lo que sucede es que él no pudo enfrentar porque ya emergieron los conceptos casualmente de la libertad de expresión y todo, muy arraigados en nuestro medio, ujú, que usted lo está diciendo muy bien, allá en la dictadura, pues eso no valía, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces se impone. Pero el hecho de que surja primero la privada acá hizo que nosotros nos acostumbráramos a una televisión De mala realmente calidad. de mala calidad, de mala Ujú. calidad.
toda la televisión, usted lo mira y no hay una... Entonces, el canal 13 viene y trata de empezar con programas, digamos, cuidadosos, sí, pero no podía porque, primero, el financiamiento limitado y no se podía competir con eso en el mercado. Y la gente, además, gusta más de lo otro que de los likes. Pero, don Mario, también es que hay que tomar en consideración que estamos hablando de que ya la televisión tenía 18 años de estar al aire. Sí, correcto. Eran casi 20 años. Sí, casi 20 años. Por eso mismo, ahí ya ellos llevaban una ventaja. Esa ventaja jamás. Tanto es así que Antorcha mismo, vos sabes que a mí ¿cómo se llamaba este grupo de empresarios? ACOGE, Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios. A mí me invitan, cuando se enteran de que a mí me quitaron de Antorcha, ¿verdad? Uh-huh. A mí me invita ACOGE en una reunión que se hace en ¿cómo se llama este famoso? Bueno, en un hotel famoso, no importa. Un hotel famoso ahí Uh-huh. y en pleno me piden que yo me lleve el programa Antorcha para Canal 7. Uh-huh. Y pagan, yo no sé si Efraín se acuerda de eso, pagan a un abogado para que haga un escrito en donde yo asumo el programa Antorcha y me lo llevo para Canal 7. Uh-huh. Lo que sucede es que yo siempre tuve claro que Antorcha no era un programa, era de mi creación, fue de mi creación, uh-huh. Pero era un programa de Canal 13. Yo no lo hubiera podido hacer en otro canal por los costos que tenía y toda la cosa en su momento. Uh-huh. Después de que se lanzó el programa, claro que sí. Uh-huh. Cuando ya tenía el top mente, ya usted pudiera haberlo hecho en Canal 7. ¿Y por qué no lo hizo en Canal 7? Pero nada más para que usted tenga una idea antes de decirle por qué no lo hice. Uh-huh. El punto está en que cuando yo empiezo con Antorcha, le conté que los primeros 4 programas regalé unos lapiceritos porque una amiga me los regaló, porque uh-huh. No tenía que dar, porque ¿quién creía en Antorcha? Nadie. Uh-huh. Un mes después, los suegros de Carlos Guzmán, o el suegro de Carlos Guzmán, el papá de Marianela, uh-huh. Me regala folder y cosas de esas para la segunda etapa. Y en el último programa, o sea, el programa inicia, para decírtelo algo, inició en agosto, y a mediados de septiembre, en la final, estábamos regalando una microbús al colegio ganador, televisores y a los perdedores y bicicletas a los ganadores. Para que usted tenga una idea de lo que fue el programa Antorcha. Uh-huh. Fue abrir y cerrar de ojos. Entonces, el pegue que tenía era terrible. En este país, en el momento que Antorcha salía, era el programa más visto de la televisión, privada y pública. No había, uh-huh. Estaba por encima de todo. Entonces, Canal 7 se interesa, supongo yo, cuando se enteran un poco, no sé quién les hace saber, uh-huh. Y me piden y nombran a un abogado que hace un escrito. Y yo, cuando yo llego al escrito de todo, después de hablar con un hermano mío también, yo le digo, yo no voy a firmar eso, porque la verdad que el programa no es mío, es un programa del canal. Uh-huh. Y luego me pasan esa factura a mí, eran ya que al tiempo 60,000 de colones, que era un platal. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, imagínense que yo ganaba en el Canal 13 5,000 colones. Pero no entiendo, ¿le ofrecieron pagar? Como yo me quité, ellos pagaron a un abogado que hiciera todo. Y cuando el abogado me llamó a firmar, yo dije que no, uh-huh. Yo no iba a firmar. Porque no era mío el programa, era del canal. Uh-huh. Entonces me parecía una traición al canal. Y entonces me cobraron, ACOGE me cobra a mí los gastos de... Los honorarios de abogado, que eran 60,000 colones. Yo nunca los pagué, no sé en qué pararía el asunto que yo les dije. Yo no, usted dijo, yo no contraté ningún abogado. No, fue una iniciativa de ellos. Eso fue en el Camaquiri, en el Hotel Camaquiri. Uh-huh. Sí, el Camaquiri, sí, claro que sí. Quiere decir que el papá de Marianela era el dueño de la litografía que le dio la primera pauta, digamos, hacia usted. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, yo con Carlos tengo una muy buena amistad, porque Carlos soñó con nosotros, tanto así que ellos estuvieron en el último año que yo tuve Antorcha fue el 83. Gaviota fue el grupo musical
que hizo el cierre. Nosotros ahí fue donde se grabaron las famosas estas Ana Mía y tantas canciones lindas de ellos. A ver, no ubico la parte musical de Antorcha. Yo sé que en Antorcha ustedes producían mini reportajes sobre los colegios y todo eso, pero la parte musical no la entiendo. Bueno, la parte musical era que Gaviota tocó en la entrega de los títulos, al final. En el programa de cierre, digamos, de año, participaba Gaviota. En el programa, no de cierre, sino en un programa adicional en donde se hacía un baile y todo y se entregaban entonces los premios. Es que ya en el 83 Antorcha ya era toda una institución. Ajá. Sí, tanto así que Chester Zelaya me dijo que por qué no lo convertíamos en una fundación para respaldar a los estudiantes posteriores a Antorcha, porque la gente que llegaba ahí, los muchachos y las muchachas brillantes. Uh-huh. Oiga, la expresión más linda que yo he escuchado sobre Antorcha me la dijo un periodista de Radio Sinaí, de Pérez Celedón. Él dijo que, le dijo, don Mario, usted no tiene idea la cantidad de personas que usted tocó con el programa Antorcha. Dice, quienes pasamos por Antorcha, eso es una etapa importantísima de nuestra vida. Uh-huh. Y yo tengo la impresión de que sí, era un programa. Y entonces este me dijo que lo convirtiéramos en una fundación en ese momento para efectos de poder que esos estudiantes gozaran de ciertos beneficios posteriores de estudio. Uh-huh. Sí, becas o algo así para ellos, ajá. Exactamente, sí. Y no se consumó. No, porque en ese momento me quitaron, entonces se cayó el proyecto. Uh-huh, uh-huh. Ok. Ay, sí. Yo pueda que yo, y esto quiero advertírtelo, pueda que yo tenga algunas cosas imaginadas por mí. Me explico, en términos de, yo te lo digo, yo soy muy amigo de suponer, de imaginar, uh-huh. Entonces por eso vale la pena también consultar a otras personas. Por ejemplo, a mí me parece que Jorge Madrigal, para que él hable de... Pero yo veo la televisión, la he visto siempre así. Para mí, sencillamente fue un aprendizaje que ahorita yo lo estoy aprovechando. Estoy generando una cantidad de producción acá para mí o para alguien en algún momento, si es del caso, porque yo uh-huh. trabajo así. ¿Y cuáles fueron las principales satisfacciones que le dejó Antorcha? A mí. ¿A usted, sí? Sí, tal vez el ver el estudiantado, las comunidades apoyando sus instituciones, ver tanto estudiante tan brillante consolidarse después. Hay una muchacha, por ejemplo, del colegio de Cartago, de San Luis Gonzaga, que me dicen que está en la NASA, y a todos me los he topado, a muchos que me los topo están en grandes puestos, son personas muy distinguidas. ¿Fue un semillero? ¿Puede decirse que Antorcha fue un semillero de desarrollo intelectual? Sí, claro que sí. Y no solo eso, sino que transformó, y esto es lo más interesante, transformó la evaluación en este país. ¿De qué manera? Dicho por los profesores del San Luis Gonzaga, cuando el San Luis Gonzaga participaba en Antorcha, en las evaluaciones ellos tenían tres apelaciones por cada vez que habían exámenes, 3 apelaciones máximo, 5 apelaciones. Dice, uh-huh. Después de que fuimos a Antorcha y los estudiantes se dieron cuenta que se podían apelar preguntas, teníamos más de 200, se volvió un problema. Qué interesante. Entonces, sí, eso es un área, la educación misma, se le dio valor, los estudiantes me decían, nosotros los verdes éramos siempre mal vistos, con Antorcha empezamos a ser los importantes, ya la gente quería estar dentro del grupo nuestro. Ya ser nerdo no era pecado, era más bien el carga. Era carga, uh-huh. Porque te tenía la opción de representar al país. Entonces Antorcha representó un impacto para el desarrollo de la educación en Costa Rica. Yo diría que sí tuvo mucho impacto de muchas maneras interesantes. Hay un caso en Antorcha, la primera Antorcha del 80, que la gana el Instituto de Alajuela, que es la que se lleva la microbús, que no sé dónde está. Pero en Antorcha del 80, las preguntas iban metidas en sobre, cerrado, en sobre de carta, cerrado. ¿Sí? Y en el San Luis Gonzaga, para que tengas una idea, hicieron como para llegar a la final,
el hecho de abrir el sobre les quitaba como 10, 15 segundos. Entonces, el Colegio San Luis Gonzaga, el Instituto de la Juela, le pidió a los estudiantes que le escribieran una carta a los estudiantes que iban para Antorcha, a los 10 estudiantes. Que todos los estudiantes le escribieran algo. Vamos, adelante, vamos a ganar, somos los campeones, lo que fuese. Y se lo metieran en carta cerrada. Y los estudiantes, estos se dedicaron a abrir los sobres y adquirir velocidad para ganar segundos abriendo los sobres. ¡Ay, qué lindo! Sí, eso fue impresionante. Cuando me lo contaron a mí, dice que abrieron más de 1000 sobres. Y hacían una especie como de actividad para hacer eso. Sí, viera cómo lo abrían. Esa vez lo abrían, lo jalaban como de los extremos, plum, y la pregunta caía ya sobre lograron 3 segundos, lograban abrir. Ajá, pero ¿dónde desarrollaban el proceso de abrir los sobres con los mensajes? En la institución, en el colegio. Ajá, hacían como un demo de Antorcha, una cosa así. Digamos que lo que hicieron fue, los reunieron y les dijeron, aquí están las cartas que escribieron todos los estudiantes para ustedes, de Antorcha. Vienen en sobres. Queremos que las empiecen a abrir para ver si pueden abrirla a la mayor brevedad posible. Y ganaron con eso una gran agilidad. Claro. Que el otro colegio no lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces ellos abrían en 3 segundos, mientras que el otro colegio duraba 10 segundos, y esos segundos eran claves. Eran claves para ganar. ¿En qué otro aspecto? Sí, usted me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué gané yo? Y le voy a contar qué gané. Yo tengo un nieto de 5 años acá conmigo. Y cuando tenía 3 meses, fuimos a Guapiles, al hotel de Guapiles, allá, al famoso, al Suerre. Mi nieto se enfermó. Llevé a un doctor, a un especialista que me lo trajo la gerente y vio a mi nieto. Cuando yo entré para pagarle, yo no había visto a él. Me dice, qué raro, yo lo conozco a usted. Y me dice, ¿usted es de Moravia? Le digo, no, yo soy de Barba de Heredia. Qué raro, ¿por qué me resulta? Y le digo, yo tuve un programa que se llamaba Antorcha. Dice, claro, ya sé quién es usted. Usted es Mario Arguedas. Claro, Mario. Yo soy del Colegio San Clair de Moravia. Dice, y participé en Antorcha, en el primer Antorcha, en el 80. Dice, y nos tocó pelear contra un colegillo mierda que nos echaron. Digo, ¿cuál era? Me dice, el de Atenas. Y entonces yo me puse a reír, porque yo sabía que Atenas había sido el subcampeón. Dice, don Mario, y nos metieron una porriada terrible. Dice, que ese colegio echó en la vergüenza más grande. Nos enseñaron lo que era la humildad. Dice, y vea qué interesante, Mario. Me vengo a estudiar medicina y mi compañero era el de Antorcha ¿cómo se llama? Del colegio de Atenas. De Atenas. Dice, somos grandes amigos. Y entonces ya hablamos de Antorcha. Cuando se fue a ir, le digo, doctor, ¿cuánto le debo? Y me dijo, yo cobrarle a Mario Arguedas jamás, no podría. Con todo, si usted me dice cuál fue la ganancia que obtuve, esa es una. Nada, económicamente no. Yo parado siempre enfermo después de Antorcha porque era un programa con una exigencia terrible de producción. ¿Y quiénes eran los presentadores? Yo entiendo que ¿cómo se llamaba? El finado famoso. Sí. Ronald Alfaro. Ronald llegó, fue el primero. Lo trajimos. Ronald trabajaba en la Radio Nacional. Y Pierre Valdí lo conocía bien, que tenía buena voz y todo. A Ronald lo hace Antorcha. Y Ronald hace Antorcha. Es decir, porque la voz de él y su trabajo fue genial. Fue muy bueno. Luego entiendo que estuvo Maureen, ¿verdad? Con él en el principio. Luego Maureen se iba. Había una muchacha Samara, algo así. No la recuerdo. Todo eso viene después. Porque los primeros fueron Maureen, después vino Mario Irizibaja, que estuvo en Antorcha muy poquito porque rápidamente se la llevó Canal 6, creo, para un noticiario, o el 11, no me acuerdo. Y entonces fue cuando me traje a Nono Antillón.
Ah, usted fue el que llevó a Nono. Sí. Cuando usted empezó Nono o Marjorie trabajó con usted. No, Marjorie empezó primero. Marjorie sustituye ¿cómo se llama? A Maureen. Sí. Uh-huh. Y después de Marjorie, cuando Marjorie se va, yo voy y consigo a Nolo Antillón, que la entrevisto en una empresa que ya... Y eso me gana a mí la enemistad porque quería nombrar a Ana Cecilia, que yo le tengo mucha estima, mucho cariño, pero no me gustaba la imagen. Uh-huh. Y entonces, cuando a mí me dicen que van a poner a Ana Cecilia, yo le digo, no quiero a Ana Cecilia, yo quiero a Marjorie si baja. Fue la primera pelea. Cuando Marjorie dejó el canal, entonces volvieron a llamar a Ana Cecilia. Yo le dije, no quiero a Ana Cecilia, quiero a Nono Antillón. Que es la pregunta que me hace el director de Canal 13, que ya murió, ¿verdad? Hace poquito. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Que conmigo mantenía una buena relación. ¿Quién? Era muy político. Entonces, mantenía buena relación con todo el mundo. Este muchacho me dice, ¿por qué Nono Antillón y no Ana Cecilia? Y yo le dije, es mi intuición. Yo soy muy intuitivo y para mí Nono le da un valor agregado a esto. Uh-huh. Y me dijo, pues no, va Ana Cecilia. Entonces le dije, entonces yo renuncio. En ese momento que yo renunciara era muy peligroso porque Uh-huh. estaba el programa para casarse. Claro. No, ya había, mentira. Entonces me dice, bueno, va Nono Antillón. Espero que resulte su intuición. Uh-huh. Y de verdad, porque Nono le dio un valor extraordinario. Ella es muy empática con el público. Pero Ana Cecilia sí estuvo un tiempillo ahí. Probablemente después de que yo ya me fui. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque yo me fui y el programa queda en manos de Jorge Madrigal y de ¿cómo se llama? Y del locutor, de este muchacho, Ronald. Alfaro, sí, Ronald. Sí. Por un tiempo, no sé cuánto. Después ya me fui. Después yo regreso al canal como director. Uh-huh. Porque me jalan del Instituto Latinoamericano donde me habían mandado para distraerme y de ahí Chester Zelaya me jala para que yo dirija el canal. Ya. Que lo dirijo por 2 años hasta que me... ¿En qué año fue ese? ¿En el 80? ¿En qué? ¿En 84? 86, 87. 86. Sí. ¿Y ahí es donde usted hace herencias? Herencia lo hago, sí, ahí todavía más. El primer herencia que se hace en Barba. Bueno, esa historia sí quiero que me la cuente bonita, con más detalladita. El que fue como el plan piloto, ¿no? Sí, ¿por qué en Barba? Por 2 razones. Primero, porque Barba había sido declarado Centro Histórico-Cultural. Uh-huh. Que después toda esa plata pero se la robaron. Entonces se cayó todo el proyecto, ¿verdad? Como todo. Uh-huh. Pero Barba estaba sufriendo todo un proceso de transformación. Segundo, yo había hecho el Festival de la Expresión Popular en Barba y fue un éxito, fue una semana preciosa. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que puñeta se podía hacer programa en cada comunidad. Entonces el primer programa lo hice en Barba. Uh-huh. Y en ese primer programa Chester Zelaya dio a conocer que yo era el director de Canal 13. Que uh-huh. Empezaba como director, eso fue un viernes, y yo empezaba como director el lunes inmediato. Que nadie lo sabía, porque Chester me dijo, no le diga a nadie que usted va a ser el director, porque uh-huh. si no se presenta en posición. Uh-huh. Yo llego, porque Chester me quería, no, en ningún momento yo pedí nada, ni lo busqué. Más bien yo me acerqué a Chester a decirle, Chester, no me lleve al canal, déjeme en el IPEC, en el Instituto Latinoamericano. Yo desde ahí puedo generarle algunas ideas bonitas. Entonces cuando yo le hablé, él se dio cuenta que yo sabía de televisión. Uh-huh. Lo reconoció. Tanto es así que yo hago esa reunión con él y con Francisco Gutiérrez Pérez, el gran maestro de la pedagogía de la comunicación, el lenguaje total. Y Francisco y yo, que tuvimos una linda amistad, nos vinimos al instituto. Y cuando entramos me dijo la secretaria, lo llamó Chester Zelaya, que quiere hablar con usted dentro de 15 días, porque él va para Brasil. Uh-huh. Pero él quiere, cuando regrese a reunirse con usted. Y me dice, Francisco, te va a llevar, yo lo vi, estaba ido viéndote, las ideas que vos tenés. Y yo me volví y le dije, si me lleva como director me voy. Y me dice, te va a llevar como director. Y 15 días después me llamó y me dijo, yo quiero que usted sea el director del canal. Cosa que yo ni me imaginé. Ni se lo imaginó. ¿No? ¿Y Luis qué dijo? Ay, fue muy lindo, porque a Luis le preocupó porque él me daba siempre la broma, pero no, yo a Luis le tengo gran cariño.
Pero ¿qué pasó en el 87, en el 87 cuando usted llegó como director? ¿No le dijo Luis? 86. Luis creo que habla conmigo como que viene, o sea, yo le dije, no, más bien, creo que yo lo valoré a Luis y lo nombré director de la parte técnica. Ajá. Conmigo no va el asunto del rencor y eso, no, yo puedo apartar, eso sí, pero como guardar rencor o molestia, no, para nada. Tanto es así que Tobías Méndez, ¿ha oído hablar de Tobías Méndez, verdad? Sí, claro que sí. Bien. Tobías Méndez, el viernes que estaba yo, el jueves que estaba editando el programa con Víctor Cordero, que era un programa que lo sacamos Víctor y yo entre sábado y domingo. Nos sacábamos la cámara y nos la llevábamos para Barbe y íbamos armando ahí hasta que armamos el programa. Y Tobías llegó y me dijo el jueves, ¿es cierto que vos vas con Herencia mañana a las 7 de la noche desde Barbas? Digo, sí, claro. ¿Por qué no me lo pediste a mí? Yo le dije, no, yo se lo pedí a quien correspondía, que era Pierre Baldí. Y me dice, pues, me dan ganas de no ponerlo. Él le hacía la pauta, de no pautarlo, porque es una irresponsabilidad de parte. Y Víctor Cordero me decía, decirle que vos sos el director del Canal 13 a partir del lunes, huevón, para que se quede con él. Y yo le dije, no, yo guardo, solo Víctor lo supo. Cuando Chester dijo el domingo, el viernes, yo era el director, el primero que yo tenía en la oficina, el lunes era a Toby. A Tobías, para pedirme disculpas, don Mario, que aquí, pero conmigo no va nada de eso yo sé que los puestos son para servir, no para servirme, no tengo. Bueno, Tobías realmente era una gran persona. Él trabajaba mucho y se entregó, creo que demasiado al canal. Yo no sé en qué época lo conoció usted a Tobías. Sí, cuando llego, él estaba ahí ya, y ya siempre me tocaba ir a pedir los cassettes y llevarle los programas a él para que los revisara y cosas de esas. Sí, la continuidad. Sí, uno como director siempre hay gente que aplaude y cuando vos me pusiste que debe ser muy bonito, sí hay gente que lo aplaude a uno, pero igual también hay gente que lo señala. En este grupo de Antorcha yo por eso casi no participo nunca, porque yo les respeto a ellos, que como yo fui director, pueda que alguno guarde algún resentimiento de alguna cosa, alguna jalada de aire o alguna medida. ¿Quién era el presidente en el 86? Oscar Arias. A don Oscar. Ah, sí, porque estaba... Sí, 86, 87. Yo me voy, cuando Chester se va, me propone a mí como director del CINAS. Don Oscar no me conoce y nombra ¿cómo se llamaba? El locutor famoso de la BBC. Nelson. A Nelson Brenes, sí. Nelson Brenes. Y entonces hay gente que se molestó porque yo tenía ideas, yo llevaba ideas, hice cosas. Eso molestó a alguna gente. Y entonces... ¿Cuál fue su principal aporte como director en el CINAR, en el Canal 13? Yo diría que devolverle un poquito como el alma, por eso te decía, y tratar de llevarlo a un nivel un poco más de competitivo, ¿no? Aunque era casi que imposible. Pero como te digo, pasamos de 6 millones, pero eso es obra de Chester y mía, y no solo mía, ¿verdad? Es decir, y de la gente que produce, evidentemente. Pero fue poner a producir. Y después yo compré, Chester se va como director general, se fue un tiempo a Europa y me dejó como director general a mí. Y habíamos conseguido cerca de 40 millones, no sé en alguna negociación con algunas empresas. Y yo inmediatamente, apenas me di cuenta que los 40 millones habían llegado cerca de esa cantidad, no sé cuántos, compré un lote grande de cámaras de las 3M, que en ese momento eran las mejores, para dotar, porque yo les dije, necesitamos producir. Eso también me va a ganar a mí la posición de la gente de la radio, porque la radio quería que le dieran de esa plata una parte a ellos. Pero yo le dije a Chester, no es justo que nos matemos en Canal 13 haciendo producción con lo que tenemos y logremos esa cantidad y que la plata se vaya a dar a la radio, en donde no se movía nada por falta de dirección, con todo el respeto. ¿Y cuando usted era el director del canal, quién era el director de la radio? Nelson. ¿En la radio? Sí. No en el CINAC, digamos. No, yo soy el director del canal. ¿Usted es director del canal? Yo soy el director general. Ajá. Chispa, director de prensa. Uh-huh. Fabio, director
del periódico Contrapunto, Ujú. y Nelson Brenes, director de radio. Ah, Nelson, el Y cuando director se de viene la el punto, radio. Nelson era la voz oficial de don Oscar Arias. Ujú, ujú. Y entonces, claro, ahí yo no tenía nada que hacer, pese a que tenía un hermano que era el asesor de don Oscar Arias en la presidencia, Ujú. que no sé si lo conoce ustedes, se llama Carlos Manuel Arguedas. Él fue, ¿cómo se llama? Bueno, fue diputado la vez pasada, Ajá. sobre todo por el conocimiento que tiene él de la sala cuarta, fue miembro de la primera sala cuarta del país, Carlos Arguedas. Ajá, Carlos, ajá, ok. Sí, pero Sí. cuando yo le hablo a Carlos Manuel, mi hermano, Chester me dice, dígale a Carlos Manuel que le diga al presidente quién es usted. Carlos Manuel me dijo, no, yo soy de confianza, yo no voy a hablar por usted porque no me corresponde a mí. Ajá, qué lindo. Es mal de familia, sí. Entonces, sí, entonces ustedes son liberacionistas, digamos. Yo lo fui. Ujú. Yo tengo tres momentos de no votar, no he podido. A mí me parece una tristeza tener que... nada más te pregunto, ¿qué te parece a vos el término más peor? Me parece muy peor. ¿Verdad que sí? Es terrible. Entonces, hablar del menos peor, eso es para mí es terrible. Yo escribí un artículo para estas elecciones donde yo decía, hemos llegado a un punto que da pena, que es tener que votar por el menos peor. No, y es que eso empezó desde, ¿se acuerda? Desde Por aquel eso le digo, señor, ¿cómo se llama? No, sí, por eso yo le digo, y yo pienso que definitivamente la educación cívica nacional está por los suelos. La gente no tiene una concepción de lo que significa nada. Em, ni me digas, es que a esta edad yo tengo un hijo de 14 años que está en el colegio, en octavo. ajá. Y entonces sé de qué me estás hablando perfectamente. O sea, llegar a un punto en que por un error social costarricense hayamos tenido que votar por Carlos Alvarado para que no quedara Fabricio. O sea, votamos, porque así es, votamos contra Fabricio, no a favor de Carlos Alvarado. Y ese es el presidente que tenemos. ¿Pero por qué? Porque fue un error social, un error político, un error electoral social de la primera ronda que nos obligó a elegir al menos peor, Sí. ¿verdad? Pues yo no pude, yo escribí contra eso. O al menos malo, que era el que ya era cuando era la unidad, pero ese es el menos peor. Sí, Porque es que sí, ya no era malo, porque el sí, otro, el de la unidad era malo, era el menos malo. Pero es que ya sabíamos que era peor, pero era sí, sí, mucho peor. es que hemos Fabricio llegado a si un hubiera punto quedado de donde, presidente. Yo no me puedo imaginar al sí, país con Fabricio de presidente. no, es que nosotros llegamos a un nivel que venía, usted lo dice, de hace tiempo para acá, Ujú. en donde nos tocaba votar por el menos peor, por el menos peor. Estuvimos haciéndolo varias veces. ¿Sí? Y eso es una pena. Eso en Perú sucedió y pobre Perú se ha visto en unas que ni para qué. ¿No? Y ahora, ¿qué nos espera, don Mario? O sea, Sí, bueno, ¿qué, esa es qué, la qué? Dígame, ¿cuáles son las expectativas de de las sí, próximas elecciones? sí, no tengo la menor idea. No, yo digo, ay, Dios mío, ojalá que yo me muera pronto, porque voy a terminar el libro rápido para morirme, porque yo les dije a mis hijos, les prohíbo que tengan hijos, no quiero nietos. Esta generación se acaba aquí. Y los dos me hicieron caso. Mi chiquita no tiene hijos, ni quiere tener. Dice que ya me tiene a mí como bebé, que yo soy muy chineada. Y el varón, por cuestión física, biológica, no puede tener hijos. Así que yo cumplí mi profecía de que no quería hijos y aquí terminaba mi vida. Digo, no, eso no tiene ni principio ni fin. Pero, Bueno, mira, perdona que te lo diga, pero yo soy el hijo número 6 de una familia de 15. ay, Dios Y, mío. y nací después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil del 48. Yo siempre digo, era el momento menos oportuno para nacer. Y detrás mío nacieron 9 más todavía. Qué Así horror. que, y todos se profesionalizaron. Entonces yo digo, la vida cambia dichosamente, no creas. Cualquier momento es bueno para que venga una criatura al mundo. ¿Usted qué? Pues yo le prohibí a mis hijos así, literal. Y como yo soy tan brava, soy muy dulce. Me dicen que vacilón. Yo soy la dulce más brava que existe. Porque yo trabajé para la unidad y trabajé para. Voy a pagar esto.